Bienvenidos y bienvenidas al Máster en Dirección Técnica de Actividades e Instalaciones Deportivas, organizado por la Universidad Pablo de Olavide. Nos encontramos en el bloque 1, Derechos Fundamentales y de Igualdad de Oportunidades. Mi nombre es José Lau Hidalgo y soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, entrenador superior de triatlón y trabajo actualmente como asesor técnico deportivo de la Junta de Andalucía. La ponencia que voy a desarrollar ahora se titula Mujer y Deporte, el camino hacia la igualdad efectiva. Me gustaría comenzar la presentación con frases relacionadas con la igualdad y con el poder del deporte como instrumento de lucha contra la discriminación. La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano porque el respeto no tiene grados. Simone Weil, 1909-1943, filósofa francesa. El deporte tiene una capacidad casi única para unir a la gente. El deporte puede poner esperanza donde había desesperación, destruye las barreras raciales y se burla de la discriminación. El deporte habla a la gente en un idioma que entienden. Nelson Mandela. A lo largo de la historia ha existido discriminación entre los seres humanos por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión y por otras condiciones o circunstancias personales o sociales. El término discriminación se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos que tienen las personas. Muchas personas a lo largo de la historia han luchado por la igualdad. Por ejemplo, la atleta Hasiba Bulmerka. Hasiba nació en 1968 en Argelia. Fue una atleta que consiguió el oro en los Juegos de la 25ª Olimpiada de Barcelona 92. Fue campeona mundial en Tokio 1991 y Göteborg 1995. En 1995 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Es una mujer comprometida en la lucha contra la intolerancia de los sectores fundamentalistas de su país y trabaja en ese sentido para promover el deporte entre las mujeres en su país. Os presento a continuación el sumario con el contenido que vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a desarrollar un apartado de introducción, luego pasaremos al marco normativo en el que veremos diferentes instrumentos desde el ámbito internacional al ámbito nacional e inferior, tanto público como privado. Veremos después además una fase de diagnóstico básico, luego después hablaremos de programas y planes y medidas que se están desarrollando en favor de la igualdad efectiva de la mujer en el deporte y terminaremos con un último apartado con las conclusiones. En la actualidad, a inicios del siglo XXI, cada vez son mayores las evidencias científicas de que la práctica regular de actividad físico-deportiva puede generar beneficios globales, tanto físicos, psíquicos, afectivos y sociales. Por otra parte, el acceso a la mujer al deporte se ha desarrollado de manera paralela a la evolución en la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Si bien en los países de Occidente dicha evolución se está desarrollando de manera más rápida que en otros países, el deporte en muchos casos sigue siendo un ámbito limitado a la mujer, y ya no solo a nivel de práctica o de participación en competiciones, sino también de representatividad en las diferentes estructuras deportivas, visibilidad en los medios de comunicación, objeto de investigaciones científicas, etc. La práctica físico-deportiva está integrada y valorada positivamente en nuestra sociedad. Sin embargo, se siguen generando desigualdades entre mujeres y hombres, que hacen que el rol que la mujer desarrolla en este ámbito esté asociado a valores estereotipados, alejados de la realidad y que no facilitan su inclusión en este mundo, bien como deportista aficionado o profesional, entrenadora, directiva, árbitro, etc. Es decir, queda un largo camino por recorrer para que exista realmente una igualdad efectiva de la mujer en la práctica deportiva aficionada, en la práctica deportiva profesional y en el acceso a las diferentes profesiones del deporte. Entre ellas, evidentemente, los puestos directivos en entidades públicas y en entidades privadas. En este sentido, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diferentes textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas
en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. La igualdad es asimismo un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. Ahora vamos a ver una serie de definiciones que son relevantes, muchas de ellas tomadas de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Empezamos con el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Este principio supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo y especialmente la derivada de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Seguimos con el principio de integración, el principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se integrará y se observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Respecto a la discriminación directa e indirecta, podemos decir que específicamente la discriminación directa por razón de sexo se considera la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratado en atención a su sexo de manera menos favorable que en otra situación comparable. Se considera por otro lado la discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro ponen a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Un estereotipo es una preconcepción generalizada surgida a partir de ascribir a las personas ciertos atributos, características o roles en razón de su aparente pertenencia a un determinado grupo social. Si bien estereotipar constituye un proceso mental indispensable que permite organizar y categorizar la información recibida con la finalidad de simplificar el entendimiento, dicha función cognitiva resulta problemática cuando opera para ignorar necesidades, deseos, habilidades y circunstancias de las personas que se traduzca en la restricción o negación de los derechos fundamentales, por un lado, y en la jerarquización entre grupos sociales, evidentemente, por el otro. Específicamente, los estereotipos de género están relacionados con las características sociales y culturalmente asignadas a hombres y mujeres a partir de las diferencias físicas basadas en su sexo. Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tiene un mayor efecto negativo en las mujeres, pues históricamente la sociedad le ha asignado roles secundarios socialmente menos valorados y jerárquicamente inferiores. Ello sucede cuando leyes, políticas públicas y prácticas gubernamentales incorporan, refuerzan y perpetúan un estereotipo de género dándole fuerza y autoridad. En última instancia, el efecto consiste en que la sociedad lo acepta de manera crítica como verdadero e inevitable y la persona termina por conformarse y adecuar su comportamiento e imagen propia al mandato social. Un ejemplo de ello podríamos tenerlo en que muchas de las mujeres que practican deportes rudos son lesbianas. Un estereotipo típico en este sentido de lo que estamos hablando. Sexo y género. El sexo vendría determinado por aquellas características físicas, genéticas, biológicas con las que nacen los seres humanos, en tanto que machos y hembras de la especie humana. Estas características serían diferenciales, universales y naturales. El género, en cambio, hace mención a la construcción social que las distintas culturas elaboran sobre la base de la pertenencia sexual, construcción que asigna rasgos de identidad, capacidades, actitudes y roles distintos a las personas, configurando de esta forma dos géneros dentro de la especie humana, el masculino y el femenino. El proceso de socialización es diferente según el sexo, asignando modelos culturales y sociales diferentes para las mujeres y para los hombres, en función de lo tradicionalmente establecido para unos y para unas y otros, obedeciendo en definitiva a modelos impuestos. Respecto al concepto de equidad, una respuesta
consciente que se da una necesidad o situación, de acuerdo a las características o circunstancias propias o específicas de la persona a quien va dirigida la acción sin discriminación alguna. ¿Qué diferencia existe entonces entre igualdad y equidad? Pues igualdad es dar las mismas condiciones, tratos y oportunidades tanto a las mujeres como a hombres. Y la equidad es dar las mismas condiciones, tratos y oportunidades a mujeres y hombres, pero ajustados a las especiales características o situaciones, sexo, género, clase, etnia, edad, religión, etc., de los diferentes grupos, de tal manera que se pueda garantizar el acceso. Igualdad efectiva. Existe un principio jurídico universal, que es la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, el reconocimiento del principio de igualdad formal no se ha materializado aún en igualdad real o efectiva.